No, no, pues encantado y a la orden. Ahí Ajá, vas a grabar, listo. sí, listo. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal el día? Bien, bien, pues ahí afortunadamente con mucho trabajo. Qué bueno, me da gusto, porque nada más voy a poner. Entonces, ¿te parece si empezamos para darle seguimiento y no quitarte mucho de tu tiempo? Adelante. Oye, y nada más pregunta, ¿estás estudiando la carrera en historia? Sí, Si vas licenciatura en historia en la UAS. en la UAS, sí, ¿En, y, y en, precisamente. Ajá, en qué semestre? yo ya me gradué y ahorita estoy trabajando en mi titulación. A Como todas. siempre trabajé y estudié, pues tuve que hacerlo, lo hice más lento que los demás. Entonces también en ese sentido la titulación me ha tomado un poquito más de tiempo por mis labores profesionales. Entonces ya este año, apenas me gradué el semestre pasado, me acabo de graduar, no llevo ni un año de graduado, Ok. pero sí me la llevé más lento, pues porque le metí más al lado de trabajar y de estar ahí trabajando. No sé No, si bien te hecho. acuerdas ¿En el dónde clima. estás trabajando? Yo apenas acabo de cambiar de trabajo, pero tal vez te suene. Yo mucho tiempo trabajé en Starbucks de García Salinas. Sí, Yo fui ahí el gerente unos 5 años y me tocó muchas veces saludarte ahí en la sí. tienda que pasabas. Y por eso yo me retrasé un poquito, pero ya pues salí ya con una trayectoria recorrida que hoy me ayuda. Y ahorita estamos apenas, inicié a trabajar ahí en la presidencia municipal de Zacatecas, el Excelente. área de participación ciudadana. Entonces, Bien. pues mi intención es seguirle con la maestría en ciencias políticas y por eso precisamente escogí este tema, para empezar a hacer historias sobre temas políticos que sí han afectado y que afectan a Zacatecas y a México, ¿no? Claro, claro. Porque a veces en la No, ruta pues de la historia enhorabuena. seguimos estudiando el pasado y no lo juzgo, pero creo que sí también tendríamos que estar preocupados de estudiar nuestro presente y ver qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, y entonces como historiadores ser útiles para la sociedad en lo inmediato, ¿no? No nada más en almacenar datos, que claro que también es importante, pero pues para eso habemos muchos historiadores, para diversificarnos unos con otros. De acuerdo, de acuerdo. No, pues enhorabuena, Julio David. Es González Félix, ¿verdad? Julio David González Félix. Julio David No, pues González. enhorabuena y, pues qué interesante. La tesis, ¿cómo se llama o cómo la estás titulando? Mira, el planteamiento de la tesis es el siguiente. Aquí lo tengo para decírtelo tal cual. Es, es, una, es un análisis informativo histórico en el fondo minero, usos y resultados en el estado y municipio de Zacatecas 2014-2019. Hay muy poco escrito del fondo minero todavía por ser un tema tan reciente, pero ya han habido varios sociólogos, en especial sociólogos y algunos que otros politólogos y politólogas que han trabajado el tema, pero es poco y desde la historia pues no hay quien lo haya trabajado por ser una historia de tiempo presente. Entonces, el tema tal cual es fondo minero, creación, supuestos, antecedentes de su creación y, y el vigor del mismo durante los 3, 4 años que operó con la primera intención que fue la tuya, ¿no? Que eso será muy interesante hablarlo, cómo se fue modificando el fondo. Y yo no sé si tú alguna vez imaginaste en qué iba a acabar esa propuesta de ley y en lo que se convirtió el día de hoy, ¿no? Entonces, esa es pues, la perspectiva que yo quisiera rescatar. Estoy totalmente a la orden, ¿eh? Muy bien. Entonces, mira, para iniciar con el acto protocolario, esta es una entrevista para el trabajo de titulación de tesis del alumno Julio David González Félix, graduado del programa de Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
iniciamos con la entrevista y quisiera, tú dime, Fito, ya yo soy muy, me gusta como ser más versátil y no ser tan encajonado, que lo hagamos platicando. Este, y lo primero que quisiera saber o que me contaras es cuál fue tu intención al momento de iniciar con esta propuesta de ley. Mira, bueno, pues la vida me ha puesto en muchas situaciones, pues muy afortunadas, yo pudiera decirte, y la única vez que he salido a un cargo de elección popular fue en el 2012, cuando se me presenta la oportunidad de ser candidato a diputado federal en la 62 legislatura federal. Yo acababa de dejar de ser conductor de un programa que inició en radio, Perfiles 930, que luego lo llevamos a la televisión por cable. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad de conducir el programa y de entrevistar gente, yo le llegué a preguntar a algunos legisladores del momento por qué no se proponía algo justamente para compensar a los municipios y a los estados mineros, porque pues finalmente la minería, más allá de que tiene sus lados negativos, también tiene los suyos positivos. No podemos ver nada en la vida como solo positivo o solo negativo. Siempre va a haber tamices y siempre va a haber la perspectiva de unos y otros. Y bueno, incluso mi padre, que también había sido legislador federal, ya había propuesto cosas similares. Y bueno, cuando me toca la oportunidad de que la gente me elige como diputado federal, dije, una de las pocas cosas, sí, que no sé cómo le vaya a hacer, pero tengo que lograr es que haya una regalía, que haya un derecho compensatorio para con las comunidades, los municipios, los estados mineros. Y bueno, pues tuve también la fortuna de que el coordinador de mi grupo parlamentario pues venía de un estado eminentemente minero. Me refiero a Manlio Fabio Beltrones, originario de Sonora, que es el estado más minero. Y luego ahí en la bancada había diputados federales de Durango, había diputados federales de Chihuahua, de San Luis, de otros estados mineros. Y bueno, incluso el gobernador del estado de Zacatecas entonces, Miguel Alonso, era presidente de la Comisión de Minería de la CONAGO, ¿no? De la Comisión Nacional de Gobernadores. Entonces, como que se me pusieron muchas cosas favorables en el momento. Dije, hay que aprovecharlas. Y en efecto, empecé a platicar con algunos interesados, incluyendo a los propios mineros. Yo tuve reuniones con la Cámara Mexicana de la Industria Minera, con algunas representantes de las mineras asentadas aquí en Zacatecas, y les decía, oigan, eh, México, Cuba y China son los únicos países del mundo que no cobran ningún tipo de regalía, que no cobran ningún tipo de derecho. Dije, y todos sabemos cómo se opera en Cuba y cómo se opera en China. En China todas las minas son del gobierno y en Cuba también. Dije, entonces, creo que es justo que podamos incluir algo como ya lo que ya existe en Perú, lo que ya existe en Chile, lo que ya existe en Brasil, en Argentina, en África, en otros países, en propio Canadá, en Estados Unidos. Entonces, vamos proponiendo un derecho de explotación minera. Y así surgió el tema del famoso fondo minero. En estricto sentido, fue una propuesta en la Ley Federal de Derechos que posteriormente, primero se aprobó en la Cámara de Diputados y luego hay muchas vicisitudes en el proceso legislativo. No alcanzó a ser aprobada por el Senado de la República, pero a los meses de que la propuse y que fue aprobada, que déjame te platico, el día que la propongo, suscribieron mi iniciativa otros 77 diputados federales de todos los colores o de casi todos, de la mayoría de los colores y de la mayoría de los estados, ¿no? Entonces, fue bien recibida la propuesta, la confeccionamos de una manera bien cuidada. Desde que la presentamos primero en el pleno y luego en comisiones, pues yo me encargué de darle seguimiento a todo, porque si no, no suceden las cosas, ¿no? Y entonces no se aprueba en el Senado, pero a los meses de que es aprobado en San Lázaro, viene la reforma fiscal. Entonces,
ahí ya como parte de la reforma fiscal, logramos incluirlo nuevamente como parte ya de la reforma y pues eso permitió que ahora sí, como estaba el Pacto por México, pues se lograra asegurar que se diera este nuevo gravamen que de suyo pues creo que fue muy positivo. Prácticamente todos los diputados federales de Zacatecas, con excepción tal vez de uno, eh, todos estaban ayudándome a cabildear este tema y entonces fue que en el 2013 se aprueba y se empieza a cobrar en el 2014 ya como un derecho de explotación minera, ¿no? Muchas gracias. Tomando en cuenta, y me gusta mucho que tomes el tema de la reforma fiscal, tomando en cuenta que el único antecedente de una ley minera surge en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el 92, es el único antecedente antes del tuyo y viene precisamente inmerso en un contexto del Tratado de Libre Comercio, de las políticas neoliberales, tratar de enriquecer al país con mismas inversiones extranjeras. ¿Qué relación hay o existe una relación entre esta reforma fiscal y las intenciones del fondo minero? ¿Hay alguna relación o fueron dos fenómenos políticos que congeniaron en el mismo tiempo? No, bueno, digo, sí estaba enterado, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Yo simplemente, mucho después, yo participé en la negociación de un tratado de libre comercio que fue el de México con la Unión Europea. Yo fui parte del equipo negociador de México en Bruselas. Trabajaba en ese tiempo en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que hoy es la Secretaría de Economía, pero no, o sea, nunca estuve ni motivado, ni relacionado, digamos, influido por lo que había pasado en 1992. Yo simplemente me aboqué a lo que era mi pensamiento como comunicador, lo que muchas veces dije al aire, pues se necesita congruencia, ¿no? De ahora sí, de cuando estás de los dos lados de la barrera, ¿no? Y dije, a Zacatecas le urge algo que le pueda dar en la perspectiva de largo plazo la oportunidad de que la minería le compense, ¿no? Lo que pasó después, ahorita ya lo abordaremos, pero mi sentimiento, y así lo dije en la tribuna de la Cámara de Diputados, le dije, quiero congruencia entre las riquezas del subsuelo y las carencias de la superficie. Excelente, Fito. Muchas gracias. Y creo que se presta para la siguiente pregunta y va a ser un camino muy, pues, muy lineal y muy bonito. El objetivo general de la reforma lo estipula la página del gobierno de México en ese panfleto comunicativo oficial que manejaban. Decía: generar inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo en las regiones donde se lleve a cabo la explotación y obtención de sustancias minerales. Fito, te hago esta primera pregunta. Probablemente la respuesta la podamos pensar, pero ¿tú crees que la ley estaba hecha para poder cumplir con con estas intenciones? O sea, Mira, el espíritu siempre de una ley ajá, creo que es bueno. La interpretación, la ejecución de la ley, pues ya no le toca al legislativo, le toca al ejecutivo. Entonces, cuando pensamos en el contexto de este gravamen, dijimos, le tenemos que poner hasta en qué se puede invertir lo que se cobre como un derecho de explotación minera. Y fueron efectivamente estos 5 temas que los menciona muy bien este escrito. Habla de lo medioambiental, era uno de los 5 ejes en los que se podía invertir, y habla de acciones efectivas, que era desde la movilidad urbana, era desde cuestiones que tenían que ver con la infraestructura social básica, y en estricto sentido creo que aunque pudiera no haberse cumplido al 100% el espíritu, creo que sí fuimos cuidadosos en no permitir que se fuera a invertir este recurso ni en nómina ni en cosas suntuarias, ¿no? Ahí, cuando platiqué con la industria minera, que digo, ya no son los mismos directivos a los que existían antes, oye, pues nomás que no vayan a aprobar los proyectos suburbanos.
¿no? ¿Por qué no? Dice, no, pues es que luego llegan los gobernantes y lo primero que quieren hacer es comprarse una Suburban, ¿no? Entonces, quedamos que no se podía comprar vehículos, que no se podía utilizar para bonos, para compensaciones, para incrementos de sueldos, no era única y exclusivamente para infraestructura. Y esa era una manera de compensar el hecho de que el gravamen lo pudiera apreciar un poco más la ciudadanía, ¿no? Claro, y en ese sentido te hago esa pregunta porque precisamente la intención de la ley es esa y yo ya leí varias veces y precisamente esa es la intención, pero siguiendo investigando autores y analizando resultados, pareciese que precisamente como dices tú, al momento de ejecutar la ley, hubo, hubo maneras o formas de saltarse las trancas. Tú hoy, Fito, crees o tienes alguna idea de más candados o más restricciones que en ese momento tú crees que se te hubieran podido pasar para haber defendido esta intencionalidad de ley? No, bueno, es que por supuesto la ley siempre debe ser perfectible y debe ser actualizable a la realidad de lo que esté aconteciendo, ¿no? Vaya, incluso pues la misma jurisprudencia deriva de la repetición de un hecho para hacerlo ley, ¿no? Entonces, en esta parte yo creo que sí se puede o se pudo haber mejorado, ¿no? De seguirse aplicando como era el espíritu original de la ley, pero ya sin tanta cortapisa. Lo importante es que se haya logrado primero que se cobrara un derecho de explotación en beneficio de los municipios y de los estados mineros, sin menoscabo de reconocer que se pudo haber perfeccionado y mejorado, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato. Un compañero ex legislador del Partido del Trabajo decía, oye, ¿por qué no permitir que se pueda invertir el recurso recaudado del fondo minero? Y esto debe estar ahí en las grabaciones que se hacía de las comisiones, en una comisión unida de economía con Hacienda, decía, ¿por qué no invertir en hospitales? Y yo le decía, bueno, con todo respeto, diputado, porque el problema con un hospital no es su construcción, el problema con un hospital es su equipamiento y número dos, lo más difícil es su operación, o sea, la sola nómina, la sola dotación del medicamento y del material de curación puede hacer que el espíritu, que es muy bueno del fondo minero, se desvíe, ¿no? Y ahorita ya hay una Secretaría de Salud que ya prevé la construcción de hospitales, la operación de hospitales, el abasto de medicamentos, etcétera, etcétera. Y acá lo que yo quiero es que este recurso quede a disposición de los municipios y de los estados mineros. Y si metemos un tema de salud, quien va a acabar rigiendo, pues va a ser el gobierno federal, ¿no? Sí, a lo mejor con el punto de vista del municipio y el estado, pero yo preferiría, pues que en todo caso, con presupuesto se compense más a la Secretaría de Salud, pero que este derecho a explotación minera tenga un espíritu más de atender lo que no le corresponde al gobierno municipal y al gobierno del estado, y sí al gobierno federal, para que sean los propios municipios mineros y los estados mineros los que vean cómo poder compensar de manera regional, ¿no? Poniendo en cuenta este punto, y es que sí es cierto, evidentemente la postura del legislador como promotor de la ley es una, y ya cuando la ley se aplica y cómo se ejecutan es otra. Y te comento, un trabajo de la revista de San Luis, propuesto por dos autoras, Ofelia Camacho García y María Gómez Ojeda, ellas tratan de hacer un análisis de cómo funcionó el fondo minero y la relación que hubo entre los tres niveles de gobierno que existen, entre municipal, federal y estatal. Y dentro de este trabajo surge una hipótesis, Fito, que, que dice que precisamente hubo un momento en el que, como los comités de desarrollo social, que eran los encargados de ejercer el fondo, había momentos en los que en un mismo de gobierno se conjuntaba que el representante del federal era panista, el representante del municipal era panista y el representante del estatal era panista.
Entonces, ellas hacen un comentario en el que dicen que estos gobiernos, cuando tenían una mayor representatividad que fuese afín dentro de su partido político, el fondo operaba mejor, porque como era por sí mismo el Comité de Desarrollo Social quien proponía, quien ejecutaba y quien asimismo revisaba la obra, era más fácil en estados donde se hacía este tridente político en los que operaban. Y aquí es donde yo a ti como legislador te quisiera preguntar si tú en algún momento divisaste o pasó por tu mente el hecho de que esta forma de operar del Comité de Desarrollo Social podía generar esta ventaja o desventaja en los estados acreedores al fondo minero. Pues mira, no era fácil y te lo digo, lo que son las cosas, nunca sabe uno luego para qué o para quién trabaja. ¿Qué crees? Que yo fui el primer presidente de este comité en Zacatecas? Fui secretario de Economía después de ser diputado federal y me tocó presidir el comité. Entonces, desde la conformación del comité, pues pensamos, bueno, ¿cómo hacer para que esté perfectamente bien representado? Dijimos, bueno, pues el gobierno federal tiene que tener su representante y era el representante o el delegado de SEDATU en el estado, ¿no? Y luego, bueno, pues tenía que haber un representante del estado. Aquí en Zacatecas se acordó que fuera el secretario de Economía. Yo se lo pedí en su momento al gobernador, porque dije, bueno, pues para ver que me toque a mí ejecutar la operación del comité, tenía que haber un representante de los municipios mineros, ¿sí? Era un representante, un alcalde en representación de los demás alcaldes donde había explotación minera, un representante de las empresas mineras y muy importante, un representante de las comunidades agrarias o indígenas, ¿sí? Donde hubiera actividad minera. Y a mí me facilitó las cosas, creo que mi manera de hacer política en aquel tiempo, porque yo hablé con todos, oigan, a ver, no le metamos grilla a algo que no merece ser tratado con un punto de vista político, pues finalmente el municipio tiene derecho a su presupuesto, ¿no? En base a los cálculos que hace la Secretaría de Economía y que luego determina la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo creo que sí, cada estado pues tenía una composición política diferente, pero nunca fue el espíritu de la propuesta, ¿no? Yo decía, bueno, pues cómo se van a pelear por llevarle un beneficio a los municipios o a los estados, ¿no? Pero claro que todo se puede politizar desafortunadamente y es aquí el caso de México, ¿no? Oye, ¿me permite nomás atender aquí que están timbrando la puerta? Sí, Permíteme. claro que sí. Perdón, es que es un paquete, ¿no? ¿Me esperas un segundo? Yo te espero. Sí, no te Permíteme, gracias. claro.
Listo, perdón, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Es parte de en las entrevistas así, ¿no? También. Muy bien. Oye, eso que me comentas se me hace muy interesante porque precisamente los historiadores difícilmente, Fito, buscan el tipo de entrevistas porque ellos son, bueno, en mi carrera nos enseñan a ser más seguidores directos del documento. Y yo por eso quería entrevistarte, porque a veces creo que el documento se limita a las percepciones que uno genera, ¿no? Tú dices, no, pues el tema no era politizarlo. Al final de cuentas, claro que en México politiza todo y probablemente estas autoras en su análisis general del país, pues se dieron cuenta de esto y de cierta manera podría ser entendible, pero entonces queda claro que dentro de la formación o de la intención de la ley, tú no prevías que esta situación política podía pasar. No, porque pues finalmente era un recurso extraordinario, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva, pues debía ser motivo de satisfacción el que un municipio o un estado contara con más recursos para atender todas las carencias, ¿no? Muy bien, Víctor. Voy a pasar a la siguiente pregunta y esta pregunta, pues yo la hago con todo el respeto. Es una pregunta un poquito más fuerte, pero no con una intención negativa. Al contrario, quisiera que se diera en dos tiempos. Una en el primer tiempo, tú como legislador que hace esta propuesta de ley y después una propuesta como un ciudadano que siempre ha estado interesado en lo que sucede en la realidad política de México y que nos pudieras contestar esta pregunta con esas dos vertientes, que es sencilla. Dice, el fondo minero se crea con la intención de beneficiar al pueblo minero o a la iniciativa privada de la minería. Y te digo en qué sentido, porque después, no, y no aquí en Zacatecas, en varios estados, muchas, a pesar de respetar las normas de operación, muchos de los proyectos aprobados por parte de los comités de desarrollo social parecían ir enfocados en beneficiar las estructuras viales o las estructuras cercanas a las minas. Y entonces surgen dentro de estos mismos artículos mencionados en este del Colegio de San Luis la duda de, entonces el fondo minero se crea realmente con el beneficio de ayudar al pueblo o se crea con el beneficio de ayudar a la iniciativa privada. Y por eso te decía que me gustaría que la contestaras en estos dos tenores, ¿no? En Fito legislador, ok, no fue para eso, y ya en Fito ciudadano de, bueno, pues tal vez sí lo vi después pasar, pero que tú nos platicaras un poco al respecto de esta hipótesis que existe sobre el Mira, fondo. yo te contestaría, mi punto de vista como legislador siempre fue un punto de vista muy ciudadano. O sea, yo te diría que sería la misma respuesta de una y de otra forma. Como legislador, creo que fui muy franco en decirte, yo escuché todas las voces, o sea, escuché la voz de los alcaldes, escuché voz de ejidatarios, escuché voz de gobiernos estatales, el propio gobierno federal, si tú revisas los porcentajes, se queda con un 20% en el Fondo General de Participaciones, pero también escuché a la industria minera. Y la industria minera, ¿qué me decía? Oye, bueno, pues nosotros de todos modos, siempre por angas o mangas, acabamos invirtiendo en obras municipales o en obras estatales y adelante. Entonces, si nos van a aplicar un gravamen, pues, y nosotros vamos a formar parte del comité, porque finalmente, pues también tenemos derecho a cuidar que no se vaya a invertir ese recurso en lo que no diga la ley. Entonces, pues nosotros también quisiéramos proponer obras, pues no necesariamente en torno a la mina, pero a veces son obras que nos piden los vecinos de las minas, ¿no? Hay minas que están prácticamente ya en zonas urbanas, como es el caso de Fresnillo, hay minas que están muy distantes de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, yo creo que en el espíritu no era de que le tuviéramos que dar gusto a la mina, sino finalmente, pues en la mina trabajan mineros, ¿no? Y si un camino está en malas condiciones,
el minero va a transitar por ese mal camino, ¿no? Y no es dueño de la mina, le paga la mina por trabajar ahí, pero finalmente es un ciudadano, ¿no? Entonces, en el espíritu original era, pues, tomar en cuenta todas las voces de toda la gente, pero volvemos a lo mismo. Quien ejecuta es el ejecutivo, ¿no? Y en muchos casos era el ejecutivo municipal, en algunos casos era el ejecutivo del estado y en otros era el ejecutivo federal, ¿no? Entonces, yo te platico como ejecutivo del estado que fui en su momento, pues yo siempre cuidé, ¿no? De decirle a todo mundo, pues vamos a buscar que el recurso que va a llegar al estado de Zacatecas, pues que sea un recurso lo mejor aprovechado posible, ¿no? Tito, y esta pregunta la tengo aquí, pero se refuerza con tu argumento actual. ¿Qué tan difícil fue conciliar precisamente un interés público partiendo del cobro de un impuesto a un sector privado tan poderoso en el país, que nunca, como tú lo mencionaste al principio de la entrevista, había tenido una normatividad similar? A la minería siempre, o al menos desde el 92, se le facilitaban las cosas, porque en México, a pesar de que existe este discurso donde dicen que algunos que la minería es una actividad de despojo, también está este discurso donde dicen que la minería es una actividad de desarrollo económico. Y pues ahí a lo largo de la historia la gente se ha ido peleando, ¿no? En estas dos vertientes. Y no se encuentran en un punto. ¿Cómo fue esta negociación, Fito, para tratar con estos grandes caciques mineros? Porque muchos de ellos sí fueron caciques, muchos de ellos venían ostentando esta riqueza desde hace años, ya herencias familiares, y que tú llegues desde la iniciativa gubernamental queriendo apoyar al pueblo, cobrándoles un impuesto sobre sus ganancias, porque no era un impuesto sobre operación, o sea, era un impuesto directo a las ganancias. ¿Cómo fue esta negociación? ¿Fue difícil? ¿Fue áspera? ¿Cómo lograste que al final de cuentas, pues yo sé que ellos tienen que atender a la ley, pero igual tu manera de política, como lo explicas, no fue, pues te vamos a someter, no, fue un trabajo de negociación. ¿Cómo fue Pues este mira, proceso? sí, es que cuando tú entiendes el concepto de cabildeo, el cabildeo no es nada más de afuera del legislativo hacia adentro. El cabildeo se da al interior también del legislativo, pero también del legislativo hacia afuera. Entonces, yo propiamente hice un cabildeo, pero sabía que aunque nunca vas a dejar contento a todo mundo, yo tenía que lograr ese cometido y creo que no batallé tanto como pudiera suponerse para que hubiera este acuerdo, pero debo ser también honesto en reconocer que el haber logrado que fuera parte de la reforma fiscal esto facilitó todo, o sea, ya se tenía el consenso de los tres grupos parlamentarios mayores, y entonces eso garantizaba prácticamente que se diera esta aprobación. Pero tú estás señalando algo muy importante. El gravamen era ya sobre la utilidad neta. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque si lo hubiéramos hecho sobre la utilidad bruta, si es decir, antes de impuestos, le hubiéramos pegado en el bolsillo a los propios trabajadores mineros en el reparto de utilidades. Entonces también dijimos, bueno, a mí como legislador también me apoyaron los mineros en Fresnillo y en Sombrerete y en otros municipios. Entonces, hasta en eso tuve precaución. ¿Sí? El gravamen era sobre la utilidad neta de las empresas. Si hubiera sido sobre la utilidad bruta, hubiera sido más lo que captábamos, ¿sí? Hubiera sido también mayor el descontento, principalmente de los trabajadores mineros, pero obviamente también de las empresas, ¿no? Entonces, creo que el secreto de la vida está en el equilibrio y esta propuesta justamente iba buscando ese equilibrio. Bueno, en este punto realmente yo por eso me interesó bastante este tema y te felicito, y realmente yo veo esa ley y veo ese logro y a mí se me hace algo impresionante, porque como historiador siempre estuve bajo ese tema, tanto político como minero, y esto me sirvió a mí para concretar intereses personales, y el hecho de, como dices, de llevar a cabo ese cabildeo efectivo y haberlo hecho, pues a mí se me hace algo, pues, sin precedentes, y realmente históricamente, legalmente sí es algo sin precedentes en el país,
Tú ya mencionabas los otros ejemplos latinoamericanos donde incluso hay unos que cobran impuestos desde el 5 hasta el 11 o hasta el 12%, pero creo que como un inicio aquí en México fue algo espectacular. Entonces, y hago esto para pasar al siguiente punto y poder concretar después lo que pasó con el fondo minero. Pero antes de llegar ahí, a mí me gustaría hacerte la pregunta tajante. Según tu perspectiva, ¿el fondo minero funcionó aquí en Zacatecas? ¿Tú consideras? Trajo muchos beneficios. Yo nunca voy a defender la forma en cómo se ejecutó y si hubo algún acto de corrupción o si hubo un conflicto de interés. Yo lo que te puedo decir es que cumplió su objetivo desde dos perspectivas. Una, atender a los municipios donde hay minería y número dos, atender a los municipios donde no hay minería. ¿Sí? Por eso cuando se crea la ley, cuando la proponemos, decimos el 50% del recurso efectivo, porque digo, se hizo una fórmula con porcentajes, pero la mitad del dinero se quedaba en los municipios, el 30% en los estados y el 20% en el Fondo General de Participaciones. Entonces, el municipio minero llevaba prioridad, 50%. Con el 30% restante, el estado podría llevar desarrollo regional en los municipios donde no había minería o podía combinar recursos con los municipios donde sí había minería, o sea, esa laxitud, esa flexibilidad para que el recurso se pudiera combinar incluso con otros programas de gobierno federal, estatal o municipal, pues creo que sí fue un acierto. Y el 20% que se quedaba en el Fondo General de Participaciones todavía lo podían ir a pedir como recurso adicional los municipios y los estados, pero también decía la federación, hay lugares donde no hay minería, hay estados, aunque hay minería en 24, 25 estados, en algunos es una minería donde realmente no les llegaban recursos, decía, bueno, hay estados que no son petroleros y le llegan recursos derivados de la venta del petróleo. Entonces, era un tema, insisto, de equilibrio. Entonces, creo que desde esa perspectiva se cumplió un propósito. No quiero yo ser ciego en decir que estuvo perfecto, ¿no? Pero el espíritu, al menos en Zacatecas, y a mí que me tocó presidir el comité, que digo, propiamente lo preside el gobernador en cada estado, pero a mí me tocó, digamos, operarlo como secretario de Economía en su momento, creo que le dimos un uso razonablemente bueno. En ese sentido, Fito, te hago la siguiente pregunta, por lo que mencionas, y aquí la tengo enumerada. ¿Crees que para algunos municipios el fondo minero funcionó como un salvavidas a sus finanzas públicas? El hecho de que no estuviera integrado a ninguna ley de ingresos, el hecho de que fuera un fondo de cierta manera libre y autónomo en sí, ¿tú crees que funcionó en este sentido como un salvavidas para aquellos municipios y estados que tal vez sufrieron de malas administraciones o de carencia en la misma ley de ingresos que ellos tenían? Yo creo que decir así como salvavidas es pretencioso. Yo te diría que fue un excelente apoyo para todos los municipios mineros e insisto, para los municipios no mineros también. Hubo municipios a donde el Estado les llevó obra a pesar de que no tenían industria minera operando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que fue un complemento extraordinario a lo que recaudaba de manera local municipio, a lo que le llegaba de participaciones federales o incluso de cualquier apoyo del Estado, sin duda sí. Muchas gracias. En el sentido ahora que también mencionabas muy importante, dentro de los comités de desarrollo social que yo tengo entendido, sesionaban una vez cada 3 meses, estaba conformado por las autoridades que también ya nos mencionaste, el representante de la SEDATU, el secretario que designaba el gobernador del estado que fuera de la zona minera, en este caso fuiste tú, el presidente municipal de los municipios mineros, ese yo no lo he entendido muy claro, ese se designaba por voto o por voz del gobernador o quién designaba al presidente municipal que representaba. No, aquí en Zacatecas lo que hicimos, o bueno, lo que me tocó hacer fue convocar a todos los alcaldes de los municipios mineros y les pedí que
sacáramos una propuesta que los representara a todos. Esa era la intención de la ley, ¿no? Que el alcalde que estuviera en el comité fuera en representación de todos los municipios mineros. Ok. En ese sentido, ¿cómo eran estas sesiones de trabajo, Fito? ¿Era difícil llegar a acuerdos con el representante de la industria minera al momento de proponer las diferentes eh, actividades o las diferentes inversiones que se iban a realizar en infraestructura? O No, al menos aquí en Zacatecas, pues entiendo que tú eres un experto en el cabildo y probablemente era más sencillo, ¿no? Porque ya iban planchados los temas. sí, exactamente. Aquí en Zacatecas no registro haber tenido un solo problema, porque como bien lo mencionas, pues sí, sí hacíamos un trabajo de escucharlos a todos previamente, ¿no? Entonces, antes de tener las sesiones, yo le preguntaba a todos los integrantes, oye, ¿traes alguna petición en concreto en representación por ejemplo, de los mineros, en representación de los municipios? Nosotros como el Estado sí traemos esta intención y demás. Entonces, realmente las sesiones nunca nos ocuparon más de 1 hora y media, 2 horas, porque ya previamente habíamos hecho la labor de consulta y de información. Entonces, cuando llegábamos, ya todo el mundo conocía el orden del día, ya sabían cuáles iban a ser las peticiones y demás, pero incluso no nos esperábamos a veces hasta los 3 meses. Si teníamos que sesionar de manera extraordinaria, a veces sesionamos de un mes a otro, ¿no? O de 3 semanas a otra, pero sí entiendo que como yo traía el conocimiento de la ley plenamente y como la iniciativa pues era totalmente el espíritu de lo que yo había propuesto, pues como que tenía también cierta autoridad moral sobre todos los integrantes del comité, ¿no? Claro, y además el conocimiento, que tú no tenías que regresarte a la ley porque tú la tenías aquí, ¿no? Probablemente en otros estados pudo haber algunos conflictos, pero aquí lo que nos compete es Zacatecas. Derivado de un trabajo de una gran politóloga, Viridiana Ríos, ella hace un trabajo bien interesante, no sé si ya te lo topaste, que es el Fondo Minero, un vehículo contra la desigualdad que perdió el rumbo. A mí me encantó ese trabajo porque coincido con ella en que fue un vehículo que precisamente eso pretendía, ir contra la desigualdad, ir a la desigualdad en cuanto tú lo que decías, que la riqueza del subsuelo se vea, ¿no? Acá arriba, que se vea en las zonas. Yo creo que esa es la desigualdad a la que se refiere esta Viridiana, pero ella menciona que pierde el rumbo y lo hace en el sentido, ella tiene una propuesta, una hipótesis muy clara, en la que te hace la invitación a ti, sin decir todo tu nombre, pero ella lo dice como una hipótesis. Y esa es mi pregunta. ¿Crees que hizo falta dentro de este Comité de Desarrollo Social haber incluido alguna o más figuras que representaran a la sociedad de manera extraordinaria, a los representantes de las zonas indígenas y a las zonas y a los representantes de los ejidos? ¿Crees que faltó otro representante más de la sociedad como un mediador precisamente que representara, por ejemplo, a los pueblos no mineros o que representara algún consejo interno de los municipios? Se me ocurre un Coplademún, un representante, que ahí están ellos aprobando, ¿no?, las obras del municipio. Porque esa es una propuesta de Viridiana que dice, es que siento que, ella dice, yo siento que les faltó haber agregado una figura extra de representación ciudadana que no estuviera afiliada precisamente a un cargo gubernamental, que fuera un agente externo, y que en la mayoría de los casos, o en algunos donde las minas no estaban ni en zonas ejidatales ni en zonas indígenas, pues se perdía toda la representación ciudadana, porque no existían estas dos figuras y solo quedaba la representación gubernamental, que obviamente pues el representado gubernamental es electo es electo por una elección popular, ¿no? Y ahí uno tendría que decir, bueno, pues es que él es el representante de la sociedad, pero ella propone una figura no gubernamental. ¿Qué opinas al respecto, Fito? ¿Crees que esa hipótesis que Viridiana presenta hubiera enriquecido en ese momento a la ley o al fondo minero?
o haberlo protegido de otra manera. Sí, y solo si tuviéramos la certeza de que ese representante tuviera conocimiento y el espíritu de este derecho de explotación minera, ¿no? Y tal vez con voz, pero no con voto en las decisiones, creo que sí hubiera sido sano. Muy bien, muchas gracias. Y tú, para continuar y para empezar a darle final a esta entrevista, ¿tú qué opinas sobre el caso de Mazapil, que fue el municipio que más recaudó durante los años de operación del fondo y que aún así prevaleció como uno de los municipios con mayor nivel de pobreza extrema, atendiendo a que una de las causas primordiales del fondo fue elevar la calidad de vida de los habitantes de los pueblos y de los estados mineros? Mira, pues yo te diría es que Mazapil se oye muy fácil como nombre, pero lo que la gente no sabe de Mazapil es su dimensión, ¿sí? O sea, el estado de Aguascalientes cabe 2.3 veces adentro de Mazapil. Es el tercer municipio más grande del estado, perdón, del país. Es el tercer municipio más grande del país. Ahorita ya tiene población y su población son 7,500 habitantes. Hace 7, 8 años antes de que abriera Peñasquito, tenía menos de 1,500 habitantes. Todo ese municipio, pues, con las dimensiones geográficas. Entonces, yo por eso te digo, o sea, no puedo defender, pero me consta que hicieron obras de drenaje, hicieron obras de alumbrado público en comunidades, hicieron obras carreteras, pero vaya, no traigo ni siquiera la frescura como para decirte, estas fueron todas las obras que se ejecutaron en Mazapil. Yo finalmente, pues cuando dejo de ser secretario de Economía, pues todavía me mantengo informado y demás, pero ahí ya me quedó claro que no era mi función ya ejecutiva el estar al pendiente de las cosas, pero creo que Mazapil sí se vio beneficiado con el fondo minero, porque te digo, la cantidad de obras, hubo obras de agua potable, hubo obras de drenaje, hubo obras de alumbrado público, hubo obras de pavimentación y hubo obras de infraestructura de caminos rurales. Y salvo este último, pues los otros 4 son la responsabilidad plena del municipio, son los servicios básicos. Entonces creo que desde esa perspectiva, pues el espíritu en principio se cumplió sin tener ahorita yo la precisión de tener argumentos para defender o criticar el cómo se aprovechó eventualmente, ¿no? Claro, y te agradezco porque eso sirve también de pauta para tratar a Mazapil como un caso distinto a los demás municipios, porque como bien mencionas, pues más bien aquí es distinto porque la minería llevó a la gente no estaba ahí. Es correcto. Entonces, eso hace que Mazapil se convierta en una variante que deberá ser tratada de otra manera. Fito, en el 2018 las cosas cambian. La SEDATU deja de administrar el fondo, pasa a manos de la Secretaría de Economía y se agregan otra rama que son la creación de proyectos para capacitaciones para el empleo y emprendimiento, para que el fondo pudiera atendiera también esta rama. Tú como el iniciador de esta ley, ¿qué opinas al respecto? Yo lamento mucho lo que hicieron con el fondo minero, lo desvirtuaron por completo, lo acabaron y lo lamento más porque fueron finalmente 3 legisladores zacatecanos, ¿sí? 3 senadores zacatecanos los que aprobaron en el Senado de la República la modificación al fondo minero. Fueron el senador Ricardo Monreal, la senadora Soledad Luébano y el senador José Narro, los 3 zacatecanos, quienes le dieron el sí a la propuesta de modificación desde el Ejecutivo Federal, desde el Gobierno Federal, y a partir de ahí se acabó el fondo minero. Se sigue cobrando, pero ya no compensa ni a los municipios ni a los estados en la justa dimensión de cómo debiera haberlo hecho, ¿no? Sí viene en apoyo a las escuelas, etcétera,
pero híjole, pues imagínate, son apoyos de 150,000 pesos. Hay escuelas que un domo les cuesta 500,000, 800,000. A veces con 150,000 pesos no alcanzan ni siquiera a remodelar los baños, que es una exigencia y es una demanda que tienen muy justa y muy sentida las comunidades, pero echaron a perder el fondo minero. El fondo minero, como lo dibujamos, como lo pensamos, como lo plasmamos en la ley, lo echaron a perder los diputados federales y los senadores de Morena, pero yo tengo que decirlo porque finalmente, pues se los puedo decir en su cara, no soy cobarde yo para decir las cosas, fueron ellos tres como legisladores federales los que hubieran podido impedir esta injusticia para con los municipios y los estados mineros. Precisamente, Fito, y esta es otra cosa que yo no sé si en algún momento tú dimensionaste que iba a pasar, pero el fondo minero es como si se hubiera convertido en el muchacho popular de la escuela de los ingresos del país. No sé si alguna vez dimensionaron la capacidad tan grande de generar ingresos para el país y precisamente para un fondo público. Y no sé qué tanto tengan que ver los intereses federales, porque incluso vimos a un gobernador, Alejandro Tello, ir a pelearlo, ir a solicitar que se regresara ese apoyo que estaba siendo encausado aquí en Zacatecas. Después de que se le entrega a la Secretaría de Economía, se inscribe este fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada vez federalizándolo más y alejándolo de los estados y de los municipios, alejándolo de su iniciativa. O sea, cada vez el fondo se va más para lo que fue creado precisamente y termina con como bien dices ahorita en un momento, termina en el 2020 cuando se le entrega el recurso a la SEP para que genere infraestructura a la educación, pero ya no mencionan cómo se va a regular, ya no mencionan cuáles van a ser las reglas de operación. Y entonces surge una laguna de ley enorme, Fito, en el que tengo entendido yo, se sigue cobrando este impuesto, pero ya no existe una normatividad, porque después se eliminan los fondos y los fideicomisos, y entre todos los fondos y fideicomisos que se eliminaron hace un año, se va el fondo minero, pero no se va el cobro a ese impuesto. Y entonces hoy muchos nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? O sea, el fondo ya no existe, hoy por hoy, porque en el 2020 todavía existía y alimentaba a la SEP, supuestamente, pero hoy por hoy el fondo ya no existe porque se va con todos estos fondos que al cine, que al arte, que a la cultura, que elimina el presidente, los elimina y ya no existen, pero sí existe esa ley, sí se sigue cobrando ese impuesto y queda desaparecido. Y sí, pues desapareció. Desapareció el fondo, pero no desaparece el recurso y no sabemos dónde está. Pues mira, dicen que en política nunca se gana y nunca se pierde para siempre. Yo, pues, lamento mucho lo que hicieron con el fondo minero, pero soy un ciudadano muy optimista y yo estoy optimista de que incluso los propios legisladores de Morena o de cualquier otro partido que verdaderamente le tengan amor a su tierra y sobre todo si son legisladores de municipios y estados mineros, le regresen el espíritu a esto que todavía se sigue cobrando. La Ley Federal de Derechos no se modificó, se sigue cobrando una regalía a las empresas mineras, pero lo que injustamente se modificó es el destino de ese recurso. Entonces, yo espero que todavía se le pueda dar reversa a esta decisión pues, de veras me duele mucho como ciudadano que vive, que radica en un municipio minero, en un estado minero, pero yo tengo fe en que pronto las cosas deben cambiar para bien en el sentido de que hagamos justicia y que hagamos eco de aquella propuesta mía que decía, queremos congruencia entre las riquezas del subsuelo y las carencias de la superficie. Tito, para concluir, porque creo que hemos agotado el tema, o al menos a lo que nos concierne, ¿sabes o tienes alguna noción sobre algún trabajo que se esté llevando en la legislatura
o alguna intención de alguno de los legisladores actuales, y no me refiero nada más a los zacatecanos, digo, Sonora tendría que estar preocupado, Chihuahua tendría que estar preocupado, San Luis tendría que estar preocupado de la intención de rescatar este fondo por la vía legislativa como alguna vez surgió. No tengo conocimiento y me queda claro que la mayoría legislativa con la que cuenta la llamada Cuarta Transformación hace inviable pensar en esto, ¿no? A Sonora lo gobierna una persona de esta corriente política, a Zacatecas lo mismo, a San Luis lo mismo, Chihuahua tal vez sería la excepción, pero la verdad es que no es mayoría los legisladores de oposición, pero bueno, pues yo espero que en el 2024 haya verdaderamente un contrapeso más efectivo entre el legislativo y el ejecutivo que permita una negociación. Yo no le deseo ni el bien ni el mal a nadie en términos ni humanos ni políticos, pero creo que al país sí le hace falta un contrapeso para que incluso los recursos que estén encaminados a la obra pública se puedan etiquetar desde el legislativo y no desde el ejecutivo, como lo estamos viendo ahora. Son solo 3 obras las que concentran, yo creo que más del 80% del presupuesto en obra pública en el país, y me refiero específicamente a Dos Bocas, al Tren Maya y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues el deterioro en la infraestructura carretera, por ejemplo, que era uno de los temas que se podían atender y se llegaron a atender con recursos del fondo minero, pues están deteriorados. Yo nomás te pido, viaja ahorita en la carretera rumbo a Jalpa, Cuchipila, está en lamentablísimas condiciones la carretera, y yo veo un gobernador que ahora no tiene recursos del Estado o recursos extraordinarios que se cobren a través de la Ley Federal de Derechos que le permita atender estas carencias de infraestructura, ¿no? Entonces, no conozco ahorita ninguno, pero créeme que no me voy a quedar con las ganas de promover que esto se revierta a su sentido original, pero pues tendrá que ser después de que salga esta legislatura, ¿no? Muchas gracias, Vito. Ya por último, y como yo alguna vez conduje un programa, fíjate, compartiendo con lo que mencionabas al principio, de que tú estabas en el medio, alguna vez tuve un canal donde hacíamos tema, y me gustaría que cerráramos, porque me gustaría incluirlo tal vez en la parte de agradecimientos o en algunas conclusiones, alguna invitación que tú le hagas a los legisladores jóvenes que hoy representan tal vez las zonas locales, tal vez no son tan jóvenes los federales que tenemos hoy, pero sí algunos locales son muy jóvenes, como lo son David González, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Diputado joven, y varios más. ¿Alguna recomendación, alguna invitación que tú pudieras hacer para esta gente que está en la situación de poder generar un cambio a través de su facultad legal? ¿Alguna invitación? Sí, claro, y digo, son mis amigos, yo veo muchos legisladores jóvenes, no nada más es David, digo, en lo federal ahí está Carolina Dávila Ponce, ahí está Fuensanta Guerrero, ahí está Jorge Álvarez Maínez, ahí está Miguel Varela, la propia Noemí Luna, creo que son legisladores jóvenes todos, y bueno, yo creo que la recomendación es que no les ganen las ansias de novillero, que luego se menciona mucho en el poder legislativo, pero que sí se casen con una o dos propuestas que las puedan cabildear bien y que las puedan llevar a ley, ¿no? Yo sería la recomendación. Y número dos, que regresen, ¿no? Que si bien fueron a pedir el apoyo como candidatos a decenas o cientos de comunidades, dependiendo de sus distritos, que regresen a darle la cara a la gente, agradecerle que les dieron la confianza y que no se necesita llegar con obra, no se necesita llegar con apoyos para ir a dar las gracias, ¿no? En la medida, pues, en la que un legislador se mantiene con los pies bien plantados en la tierra, pero sobre todo escuchando a la gente que los eligió, yo creo que es en la medida en la que mejor van a quedar. Otro caso de joven que me consta que sí regresa es Carla Valdés, diputada local por Sombrerete, es doctora, igual a ella que a los demás,
me da mucho gusto como ciudadano, como exlegislador, cuando veo que suben en sus redes o cuando dan a conocer un boletín de que regresaron a tal o cual comunidad. Yo creo que esa es la mejor manera de legislar, legislar escuchando a todos, pero pues caray, luego las comunidades son las que menos escuchan, ¿no? Pues te agradezco mucho, Fito, por tu tiempo y por tu interés en el tema. Eh, yo me voy muy satisfecho con la entrevista. Creo que va a servir bastante para respaldar toda la investigación que a veces uno como historiador, pues tú lees, te documentas, ves fechas, ves cifras, ves nombres, pero no ves intenciones. Y yo no quise quedarme nada más con ese panorama porque creo que para poder hacer un buen trabajo, que al final la intención es que sea muy propositivo a la sociedad, al gremio y para cualquiera que lo necesite, pues creo que esta entrevista va a enriquecerlo bastante. Y claro que antes de, yo cuando termine de escribirlo, claro que me encantaría poderte dar aviso para que tú asimismo puedas leer las intervenciones que salgan de tu voz para que tú me autorices y estés de acuerdo en, claro que puedes usar esto que dije, y que exista esta comunicación y, y esa aprobación de tu parte, porque al final de cuentas una entrevista oral es muy, al menos en el gremio del historiador es bastante importante que exista siempre la aprobación del entrevistado. Si el entrevistado en algún momento decide retirarla, nosotros, nuestra ética profesional y el mismo gremio no nos permite utilizar entrevistas que no son autorizadas por la persona entrevistada. Entonces, ya en su momento te haré saber en qué partes del trabajo aparecen las intervenciones que hoy me regalas y que estoy muy agradecido y que tú me puedas decir adelante o aquí, córtale mi chavo, no sé, estamos ahí, ¿no? En la comunicación. Con mucho gusto. Cuenta con eso y yo me quedo a tus órdenes. Muy bien, pues muchas ¿Vale? gracias, que tengas muy bonita tarde y gracias por el tiempo. Igualmente, ahí si me permites, Sí, dime. incluso hasta postear, ¿no? Que estuvimos ahí en esta plática Claro, justamente sobre el fondo minero, es una manera de cabildear. muy bien. No, sí, claro. De hecho, sí lo ¿Sí? tenía contemplado y te quería pedir permiso, pero a veces todavía soy un poco penoso, ¿no? En ese sentido, dije, ay, no, ¿qué tal? Pero claro que sí. Yo te etiqueto Adelante, ahí en las redes y para mencionar un poquito sobre el tema que estuvimos tratando. adelante. ¿Sí? Órale, pues. Sale, Fito. Cuídate mucho, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bye.